eso es diferente, ¿no? Eso es la diferencia de la carrera entre Harrison Ford, que es que era Han Solo, y Luke Skywalker, no me acuerdo cómo se llama el actor, ¿no? Que, Llegaste, estás con la persona incorrecta, ¿eh? No, bueno. Somos los sobrevivientes del terremoto del 85, del colapso económico del 97, del 9/11/11 y sus guerras, del terremoto del 2017 y de la pandemia. Somos Pod Apocalíptico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Podapocalíptico. Mi nombre es Rodrigo Bernardino y me acompaña León. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues una semana más, otro miércoles de episodio. Y ahora yo traigo un libro, no sé, medio libro o 3/4 partes del libro. ¿Por qué? Porque eso está raro, ¿verdad? Mira, en el episodio 12 me parece, que se llama Ficción o Ciencia Real. Exacto. En ese momento me acordé que tenía un libro por ahí del cual quería platicarles y bueno, voy a aprovechar este episodio para hablarles ciencia sin ficción. Y también porque pues queremos cambiarle un poquito los géneros literarios, y este es divulgación científica. Pues trata, como lo dice su nombre, ciencia sin ficción. Aunque yo lo pongo entre comillas, hay un artículo, porque son 5 artículos, y uno de los artículos sí tiene un poco de ficción. Este libro, ¿cómo llegué a él? Recorriendo la librería, de esas veces que no sabes qué llevarte. Lo vi, el nombre me agradó, Ciencia sin Ficción. Me agradó el nombre, cuando vi de qué hablaba. Los temas son realmente interesantes porque habla sobre tecnología CRISPR, viajes espaciales, pseudociencias, física cuántica e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos temas dije, claro que sí, me lo tengo que llevar, aunque no haya leído alguna reseña, aunque nadie me lo haya recomendado, aunque no sepa nada de este libro, pues creo que vale la pena por los temas que está abordando. Me gustaría platicarte un poco de cada uno de estos artículos para, bueno, pues ahora sí que para ponernos en contexto. El primer escrito es sobre CRISPR, que es una tecnología para editar el ADN. Y básicamente lo que nos platica en este artículo es los inicios de esta tecnología. Hay un científico que se llama Francisco Mojica, que es un microbiólogo, y él trabajaba con unas arqueas, que son unos microorganismos bastante pequeños, creo que son unicelulares, que viven en unas zonas muy saladas, o sea, viven en un mundo muy salado, en agua salina. Y entonces lo que hizo fue investigar cómo es que se podían adaptar a este mundo así que tan salado, ¿no? Y detectó patrones en su ADN. Veía que ciertas letras de su ADN se repetían, y esto fue lo que hizo que le llamara la atención. Y bueno, hizo con un alumno de él un programa de computadora y empezó a ver estos patrones en otras especies. Se dieron cuenta que había bacterias y había virus que tenían las mismas repeticiones, y bueno, eso fue como que les llamó la atención. Escribe un artículo, lo manda a diferentes revistas, las revistas lo rechazan y le dicen, bueno, está padre, ¿no? Que ya hayas detectado estos patrones, pero ¿para qué sirven? ¿De qué trata? ¿O por qué? Y él pues creía que eran unas antivacunas, creían que una bacteria cuando un virus la infecta, modifica su ADN, obtiene esa copia para que la siguiente vez que el virus trate de infectarla, esta bacteria tenga una protección, y creía que eso era lo único para lo que servía, y creía que hasta ahí llegaba su avance, ¿no? Pero otras personas en otros lugares del mundo se dieron cuenta que había una proteína que también estaba cerca de estos patrones de repetición de genes,
Y bueno, esto les permitió seguir investigando y bueno, empezaron a jugar un poco con este ADN, empezaron a cortar, empezaron a modificar bacterias, incluso una de las primeras que empezaron a modificar era de una empresa de lácteos para que, bueno, durara un poco más el yogurt y los diferentes lácteos que vendía la empresa. Y lo que hacían era básicamente modificar su ADN. Entonces se dieron cuenta que lo que estaban cortando era esta repetición, utilizando una proteína llamada Cas9, que era lo que les permitía saber en dónde cortar, ¿no? Y bueno, ahí lo que continuaron es esta investigación. Algunas mujeres desarrollaron, bueno, un par de biólogas, un par de científicas empiezan a hacer diferentes herramientas para hacer esta edición genética. Y bueno, ahí te platica toda la historia sobre esta tecnología y cómo empiezan a jugar con diferentes organismos, cómo empiezan a ver cómo prevenir enfermedades, cómo corregir incluso enfermedades hereditarias, y pues nos habla un poco de que la medicina en un futuro va a ser una medicina individual, porque no todos tenemos el mismo ADN y la idea es que con esta tecnología podamos modificar el ADN de cada individuo para que podamos corregir algunas enfermedades o incluso tener pues mejores características físicas o genéticas, ¿no? Porque menciona que tal vez, no sé, en un futuro podamos corregir enfermedades hereditarias, pero las personas que no tengan enfermedades hereditarias, si corregimos también su ADN, podría ser incluso que tenga un mejor organismo. Nos habla incluso de un par de gemelas que fueron modificadas genéticamente en China para evitar que les diera el VIH. Nada más una salió con éxito este experimento, la otra no es, ahora sí que es vulnerable al virus de inmunodeficiencia adquirida, y la persona que hizo estos experimentos, pues el genetista, pues está en arresto domiciliario y creo que tiene prohibido ya hacer estos experimentos, ¿no? Bueno, entonces la historia está genial, o sea, el libro empieza con esta historia, con este artículo, y la verdad que está muy bueno porque lo que hace es entrevistar a Francisco Mojica y pues nos va contando cómo va evolucionando esta tecnología para la modificación genética y pues sí, te pone a volar la imaginación de hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hasta dónde vamos a los alcances de lo que será el humano 2.0 con esta tecnología que él encontró únicamente identificando patrones sin saber para qué eran o por qué estaban ahí, ¿no? La segunda historia trata sobre el primer astronauta español que sale en un transbordador espacial en el Discovery en 1998. Y entonces también lo entrevista y pues narra los 9 días que pasa en el espacio llevando a cabo cerca de 80 experimentos, pero tiene un lado muy humano. Creo que la forma en la que lo narra es algo más allá de lo que nosotros podemos llegar a encontrar en un artículo científico o en una página, no sé, de la NASA, ¿no? Porque pues narra, por ejemplo, cómo le hacen la novatada a la hora de entrar ya al transbordador, pues hay un oficial que les está pidiendo el pase de abordar. Y él se pone muy preocupado porque dice, ¿cómo puede ser? Llevo muchísimo tiempo planeando esto, está la agencia espacial sobre de mí, viendo que no falle absolutamente nada y no me dan un pase de abordar, ¿no? Entonces ya cuando va a subir al transbordador, pues le dicen, pues es una novatada, ¿cómo crees que vamos a emitir pases de abordar para ir al espacio, ¿no? O sea, obviamente no, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que platica, o las reuniones antes para despedirse de su familia, o narra, por ejemplo, que les dan permiso de llevar, creo que hasta 20 artículos para que vayan al espacio y que puedan regresar como recuerdo para sus familiares. Entonces hay gente que le dice, ¿sabes qué? Llévate este llavero o este juguete, le tomas fotos en el espacio y me lo regresas porque va a subir el valor de este artículo por el simple hecho de haber ido al espacio, ¿no? Y a él se le hacía así como absurdo decir, bueno, pero pues el objeto sigue siendo el mismo, no cambia en nada en que vaya al espacio, pero son cosas que la gente pide, que la gente hace, que los astronautas hacen para traer recuerdos,
a pesar de que no pisa la Luna o no pisa Marte o no sale del transbordador, pero les trae recuerdos, que son los mismos objetos que él lleva y él tiene que traer, ¿no? Básicamente les toma una foto. Entonces, es una historia muy humana que en lo personal digo, me gustó. Es algo que no encuentras normalmente en una revista científica. El tercer cuento, perdón, no son cuentos, perdón, el tercer artículo trata sobre las pseudociencias y también es bueno, ¿no? Aquí menciona que hay dos tipos de creencias, unas que pueden afectar a las personas y otras que no. Por ejemplo, la gente que cree en extraterrestres, la gente que cree en ovnis o la gente que cree en horóscopos, pues esto no nos afecta, que ellos sigan creyendo en ello, a nosotros nos da igual. Sin embargo, hay creencias que sí nos pueden afectar, por ejemplo, lo que es la homeopatía o lo que es el Reiki, que sí puede ser que nos afecte porque prometen que te van a aliviar o te van a curar y en realidad no están haciendo nada, ¿no? Entonces te van a timar y desgraciadamente están jugando con tu salud. En las otras puedes aprender de tus errores, pero no pasa nada. Sin embargo, aquí puedes aprender de tus errores, pero si tienes una enfermedad grave, puede ser que pues, ya no te sirva de nada. Y platica un par de casos bastante crueles. Un chavo de 21 años que tenía cáncer y prefirió el tratamiento de un curandero antes que las quimioterapias y falleció. Y entonces el papá pues llevó a juicio al curandero y pues no, nunca perdió así que perdió el juicio, pero se hizo famoso y por lo menos se empezó a concientizar la sociedad en España. Este libro es español y todo esto ocurre en España, de que pues hay que tener cuidado con la homeopatía, ¿no? Tal vez se debería de prohibir, tal vez deberíamos pues sí, de pedir datos científicos para ver si en verdad funciona, ¿no? Aunque sabemos que no funciona, pero deberíamos de ser más estrictos a la hora de permitir que estas personas que ofrecen o que prometen que te van a curar, pues en realidad también tenga consecuencias negativas en caso de que no lo sea, ¿no? Platica de otra mujer que tenía cáncer, pero tiene un buen diagnóstico, es decir, tenía grandes posibilidades de curarse. Sin embargo, su terapeuta le dice, ¿sabes qué? Es que tu cáncer es mental, o sea, es mental. Si tú tienes buenos pensamientos, tú puedes hacer que el cáncer desaparezca, porque todo está en la mente. Y entonces le hace toda una terapia psicológica y pues obviamente esto no da resultados y fallece. Y pues su hijo pues sí se molesta y porque pues se pudo haber salvado, ¿no? Y lo mismo habla sobre los antivacunas, personas que por 1, 2 o 3 artículos que salieron de científicos diciendo que las vacunas no servían o que te afectaban, que te daba autismo, pues la gente dejó de vacunar a los niños y pues ahora tenemos las consecuencias de que hay niños con problemas precisamente porque no han sido vacunados. También menciona sobre el cambio climático y cómo con el gobierno de Donald Trump, pues no creía el gobierno de Donald Trump en el cambio climático y pues fueron años perdidos porque no se hizo nada por detener el cambio climático, ¿no? Entonces es también un muy buen artículo. Esos 3 artículos son creo que lo que vale la pena el libro, por eso te decía, traigo medio libro, ¿no? El siguiente artículo habla sobre cómputo cuántico, pero es un tema histórico, es decir, nos empieza a hablar desde Einstein, después de ahí se pasa a no sé qué tantas vueltas le da a la física, no sé qué tantos científicos nos menciona, nos empieza a hablar de la creación de las computadoras desde la ENIAC, pasando por los bulbos, con puertas lógicas, transistores, microprocesadores, cómo se crea Intel, cómo se crea AMD, nos habla un poco de los hippies, ¿no? De Silicon Valley y cómo es que crecen estas empresas siendo un poco hippiosas y cómo va evolucionando la tecnología hasta llegar a lo que estamos ahora y nos habla de los qubits y cómo
cambiará en el cómputo cuántico la seguridad en Internet, porque se van a romper los sistemas de seguridad teniendo una vez que tengamos computadoras cuánticas. Pero no profundiza donde siento que no debería profundizar, es decir, profundiza mucho en la historia, en el pasado, en la física, y se olvida de que seguramente lo que queríamos escuchar más bien era el cómputo cuántico. Y cuando menciona el cómputo cuántico no lo hace de la mejor manera, sé que es un tema complicado, no es tan sencillo de explicar, pero pues eso era lo que hacía este artículo interesante, al menos en lo personal, porque pues yo la historia de la computación me la sé más o menos bien y pues no encontré absolutamente nada nuevo en este artículo y siento que no cierra de la mejor manera. Y el último, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, machine learning, es una historia de ficción. Eso es algo que no me gustó porque pues, el libro se llama Ciencia Ficción y termina cerrando con una historia de ficción donde un pseudo hacker, bueno, no le llama pseudo hacker, le llama hacker analógico, empieza a alterar la percepción de las máquinas inteligentes, pero no entrando a los sistemas, sino, por ejemplo, las máquinas inteligentes son estas cámaras de reconocimiento facial, entonces lo que él hace pues, es alterarse la cara para que no lo reconozca, por eso es que se llama un poco hacker analógico, porque no tiene que conectarse a una computadora, sino más bien pues todos los sensores que hay en las ciudades, lo que trata él pues es de alterar esta percepción. Pero nos habla de cosas que ya todos sabemos, ¿no? De cómo somos manipulados con las redes sociales, de cómo el machine learning está aprendiendo nuestros gustos, nuestras preferencias para recomendarnos cosas y que compremos lo que nos están recomendando. Entonces se me hizo así como que, pues es un tema ya bastante leído, conocido, discutido y no aportó en lo absoluto algo nuevo. Porque pues, se queja de que va a haber desigualdades estructurales de raza y de clase social, pero eso pues ya creo que ya lo hemos visto con diferentes sistemas inteligentes, por ejemplo, para contratar personas, ¿no? Que el currículum pues ya lo analizan computadoras. Entonces, este tipo de cosas, digo, ya es por muchos sabido. Y lo que él pretende es como que dejar ahí una semillita, perdón, es una mujer, es una científica. Pretende dejar ahí una semillita diciendo hay que regularizar los algoritmos. Y pues sí, eso también es algo que ya lleva varios años en boga, que queremos que empiece ya a meterse ahí la ley para regularizar los algoritmos, pero va a ser muy complicado por varias maneras, ¿no? Una, porque las empresas no desean que podamos tener acceso a su código fuente, porque pues eso es de propiedad intelectual, y la segunda, pues porque va a ser un poquito complicado saber cómo está funcionando, porque normalmente los que regularizan son abogados y lo que necesitamos son grandes ingenieros que puedan saber qué es lo que está funcionando y además puedan saber si el machine learning que tienen estos algoritmos nos está dando los resultados deseados para la sociedad, no para la empresa, que ahorita el machine learning lo que está haciendo es dando resultados a las empresas, ellos están creando estos algoritmos para obtener beneficios económicos. ¿Y cómo va a ir ahora un ingeniero a ver el código para ver si estos resultados está afectando a la sociedad? A las empresas no les interesa eso, ¿no? Entonces creo que es bastante complicado, ojalá algún día se llegue a regularizar, pero de eso trata este último artículo ficticio que a mí en lo personal no me gustó. Te digo que el hacker no da la cara, está oculto, nada más escucha una voz, nadie sabe si es un hombre, si es una mujer, si es un adulto, nadie sabe nada de él, ¿no? Y tú dices, ay, por favor, o sea, eso todo el mundo lo ha hablado, no necesitamos ocultarnos para decir que las empresas nos están manipulando, ¿no? O sea, creo que no tienes ningún riesgo de decirlo, lo puedes decir abiertamente, como lo estoy diciendo yo aquí, no tiene nada de malo, pues que es natural y es de todos conocido, ¿no? Entonces, ese es el libro de esta semana, pero los primeros tres, sí, bastante recomendables para ahora sí que esta semana de divulgación científica, para cambiarle un poquito al género de este podcast. Se oye muy interesante. Estaba leyendo, y creo en eso,
de que las computadoras cuánticas de hoy son la ENIAC del pasado, ¿no? Y van a llegar lo que era la ENIAC, para quien no sabe, era la primera computadora que era un monstruo, ¿no? Casi un edificio. Y hoy en día eso desarrolló las laptops que tenemos, o a los teléfonos, a las tablets. Entonces, la computación cuántica en unos 50, 70 años aproximadamente va a tener una evolución consecuente, pero no sabemos exactamente. Es difícil saber hacia dónde nos van a dirigir la computación cuántica, ¿no? Sí, es que actualmente son grandes las computadoras cuánticas, las pocas que hay, porque los qubits se pueden alterar dependiendo la temperatura a la que se encuentre y qué tan cerca estén los qubits uno de otro. Entonces, el dilema en el que se encuentran ahorita es que si tienes muchos qubits, hace una computadora muy rápida pero muy inestable. La idea es tener lo suficientemente separados estos qubits a una temperatura muy baja para que no se vean alterados, pero son muy sensibles. Lo que hacen es poner por cada qubit necesitan otros 4 más que son como un backup, porque si se altera ese tienes otras 4 copias. Entonces el que tenga la mayoría, ese es el valor que tiene el qubit, pero estás hablando de que le metes 5 qubits que tiene que estar lo bastante separados para que no se alteren y a una temperatura muy baja, ¿no? Entonces es ahorita un poquito complicado el cómputo cuántico porque todavía siguen viendo cómo pueden aislarlo sin modificarlo, sin alterarlo su estado. Por eso es que ahorita, pues sí, podríamos decir que la ENIAC de los años 60, de los años 50, pues ahorita las estamos viendo en el cómputo cuántico, ¿no? Que no son tan grandes en realidad, pero bueno, es una analogía, ¿no? De que son computadoras más grandes Claro. que las normales. Y es una analogía, y en ese tiempo nada más me parece que Occidente era quien tenía el cómputo al principio. Entonces, hoy en día existen dos potencias que están desarrollando las computadoras, incluso como por privacidad, o no se muestra realmente quién lleva la ventaja, que es China y Estados Unidos, ¿no? Google y el gobierno de China. Entonces, quién sabe para dónde o quién sabe quién gane la carrera de cómputo, ¿no? Hoy en día está muy reñido, y quién sabe hacia dónde lo lleve cada país. Esta computación cuántica es más complejo que antes. Decía una amiga que el mundo tiene ciclos, pero es una espiral. O sea, llegamos al mismo punto, pero más grande cada vez. Entonces, esto es casi como llegamos al mismo punto de una computadora básica poderosa, pero quién sabe cuánto va a desarrollar. Está interesante. Y los temas como el CRISPR también, no es algo que se desarrolle mucho, pero estoy seguro que lo están probando la gente. Sí, incluso aquí hay dos grandes dilemas que existen actualmente. Una es que hay personas que dicen, esto del CRISPR debemos tener acceso todos. ¿Por qué? Porque si dejamos que nada más lo tengan tengan acceso las grandes empresas, al final de cuentas, las grandes empresas son los que van a decidir quién sí y quién no tiene derecho a curarse de Alzheimer. Quién sí y quién no tiene derecho. O sea, imagínate esto, están investigando una cura para el Alzheimer utilizando esta modificación genética, pero ¿qué sucede si tú no tienes Alzheimer? Lo que va a suceder es que vas a tener una supermemoria, ¿no? Entonces esto está ideal, pero ¿quién va a tener acceso a esa supermemoria? Pues el que tenga más dinero. Y esto lo que va a hacer es una separación social mayor de la que tenemos actualmente, porque el que tenga mayor dinero pues va a tener una mejor supermemoria, va a tener un mejor físico, va a tener mejor vista, va a tener un mejor olfato, oído, todo, ¿no? Porque ya lo puedes modificar genéticamente. Y entonces aquí, pues los que no tenemos acceso a eso, pues otra vez nos vamos a quedar rezagados y no vamos a ser contratados porque no tenemos la supermemoria. Entonces hay quienes dicen, debemos que todo el mundo tenga acceso a esto para que no se vea esa separación social. Sí, pero si tú buscas en YouTube los experimentos que están haciendo las personas que no tienen permiso, pues están haciendo
pues realmente modificaciones genéticas de terror, ¿no? O sea, están haciendo conejos fluorescentes, pues también no está bien. Los conejos fluorescentes en la noche pues van a ser cazados fácilmente por cualquier, cualquier lobo, ¿no? Entonces, pues esto no es una modificación genética que haga que la especie sea mejor. Pero algo que incluso menciona el libro es, vamos a modificar los mosquitos para que terminemos con la malaria. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, vamos a hacer mosquitos estériles, de esta manera no pueden procrear y vamos a acabar con la malaria. Sí, pero si eliminas con los mosquitos, pues no sabemos la pirámide alimenticia a qué otra especie te vas a llevar, ¿no? Porque la especie que vive de mosquitos va a desaparecer. Y luego la siguiente, y la siguiente, y no sabemos hasta dónde puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, ahí está el gran dilema en que no debería tener acceso cualquier loco a esta tecnología, pero tampoco no deberíamos de tener que nada más las grandes empresas tengan acceso a esto porque pues, van a tener acceso los más ricos, ¿no? Esta modificación genética se existe hoy en día y se hace en moscas, por ejemplo, para acabar con cantidad de moscas. Se crean moscas genéticamente estériles y se liberan para acabar con una gran parte de la población. Realmente no sé cuál sea la repercusión, ni quién lo maneja, ni nada, ¿no? Pero alguna vez visité una de estas granjas. Es desagradable, pero es imponente. Sí, es que no sabemos las consecuencias que pudieran llegar a tener. Aquí algo de los científicos lo que dicen es que antes se hacía mediante cruzas, o sea, por ejemplo, los perros, ¿no? Las diferentes razas de perros se hacían mediante cruzas y no sabíamos qué iba a salir de resultado, porque todo era al azar. Por ejemplo, los cerdos, ¿no? Que normalmente trataban de cruzar los cerdos más gordos y más lentos, y los más rápidos, pues tratar de eliminarlos. ¿Para qué? Pues para que fueran más fáciles de cazar, fueran más fáciles de domesticar, y lo hacían de manera azarosa. Ahora no, ahora lo pueden modificar y pueden decir exactamente qué quieren modificar, ¿no? Lo cual dicen, ahora tenemos más control. Antes podíamos haber hecho un cerdo asesino, porque lo hacíamos al azar, nada más poníamos a cruzar cerdos a lo loco, ¿no? Pero bueno, pues son parte de estos dilemas o estas polémicas que están generando esta tecnología, y pues es un buen inicio, es un buen libro para entrarle al tema, ¿no? ¿De qué año es el libro? Es del 2019. Es actual. Leí hace tiempo un libro que se llama La Tierra es plana. Y La Tierra es plana hablaba de una globalización. Lo leí a finales de la década pasada. Hablaba de una globalización ya eminente y fuerte. Por el internet, por los comercios electrónicos y todo esto. Y te hablaba, por ejemplo, que ya los indios iban a poder hacer una presentación por $3, decirlo de alguna forma, ¿no? Muy fácil. Entonces, ya quien te hiciera una presentación PowerPoint ya no iba a estar en Estados Unidos, tú lo ibas a pedir en línea y te iba a llegar al otro día perfecto. Se oía muy padre y hablaba mucho de estas historias. El reportero era un cuate que escribía antes en el New York Times, no recuerdo el nombre ahorita, pero era alguien reconocido. Digo, han pasado 12 años, casi 13 años de esto, y no se ha cumplido, varias cosas no se han cumplido, porque entra el factor humano en el aspecto de los indios no saben no saben exactamente qué es lo que quieren, ¿no? En este caso los norteamericanos, ¿no? Para sus presentaciones, entonces no había una comunicación realmente, ¿no? Y esto de globalización, pues te dio un 40% de lo que decía el libro. Oye, entonces, nada más muchas veces una observación. Sí. ¿Indio te refieres a un hindú o un indio? Sí, okay. Me refiero a un hindú. Ok. Sí. De que como era una fuerza laboral grandísima y técnicamente educada, ¿no? Los hindús, podía ser una fuerza laboral que podían ya trabajar para el resto del mundo, para países más desarrollados como Europa o Estados Unidos, Canadá. Y cosa que no se ha podido dar. No, sí, bueno,
al menos en el área de tecnología, sí se está dando. O sea, hay muchos hindús que están trabajando de outsourcing para diferentes empresas, ahora sí que desde la India, son mano de obra calificada, bastante buenos, bastante chambeadores o sea, sí están bien capacitados, ¿eh? Claro, pero el libro era muy optimista, o sea, Ujú. sé que lo existe, pero el libro era demasiado optimista, ¿no? A lo mejor yo, cuando lo leías decía, wow, sí es otro mundo realmente hace 15 años, pero no es el mundo que te pintaba el libro, ¿me explico? Entonces ya todos Sí. los pescadores iban a manejar internet, iban a saber dónde estaban los peces para ir a pescar. Digo, en Puerto Escondido no se maneja así, ¿no? Todavía no tiene. Sí, es que, ¿sabes qué? Lo que eran las economías emergentes, como que creían, o creíamos, digo, me incluyo, ¿no? Creíamos que las economías emergentes, todo lo que es Latinoamérica, de repente iba a subir y iba a crecer, pues tecnológicamente, pero no se ha dado. Creo que parte es por los gobiernos que nos ha tocado, porque las ganas están. Pero pues desgraciadamente las personas que se capacitan bien en estos países tratan de migrar a países con mejores economías, ¿no? Ahora te voy a platicar algo que decía ese libro de una regla que se llama la regla de los 6 grados. Y esa la quiero compartir. El libro dice que todo el mundo lo puedes conocer en seis personas. Ah, ya, sí. Uh-huh. En este caso, el escritor conocía a Cartes, ¿no? Lo había entrevistado, trabajaba en el New York Times. Uh-huh. Este Cartes conocía al que era director del desarrollo agropecuario en ese entonces, Merece, se llama esta persona, que fue director en los 2000, y obviamente yo conocí a Meré. Entonces, por 4 personas conocí al escritor, ¿no? Ah, sí. Y lo quise hacer con el escritor porque, ay, a ver, no es cierto, ¿no? Y si te pones a buscarle, es posible que casi cualquier persona en el mundo, por 6 personas, puedas llegar a tener. Pero bueno, está interesante. Y bueno, mira, ya para cerrar el programa, Ajá. quiero platicar voy a abrir otro tema. Cada programa que estoy, ahora que estamos haciendo, estoy abriendo ¿cómo se llama? Una etapa nueva, ¿no? Uh-huh. O no es etapa, Una sección. sección nueva, ¿no? Ahora no te voy a hablar de una película, ahora te voy a hablar de un personaje. Ay, caray. Sí. Este personaje es un actor, pues se llama Tom Holland. No sé si lo has escuchado. ¿Tom? ¿Qué, perdón? ¿Lo has visto? ¿Tom? Tom Holland. Tom No. Holland. A ver, ¿No? platícame Ok. más. Mira, te platico. La primera película en donde yo vi a Tom Holland es una película, y aquí voy a hacer varias recomendaciones de las mejores películas que yo considero de Tom Holland. Se llama Lo Imposible. Es del 2012. Si no la has visto, verla, está muy buena. Y habla de tsunami que azotó el sur de Asia en el 2004. ¿Te acuerdas de ese tsunami que arrasó a 250,000 personas aproximadamente? Uh-huh. Arrasó a 14 países. Esta película habla de ello y está basada en hechos reales. Es una familia inglesa que estaba vacacionando en Asia, en estas islas paradisíacas, y les toca el tsunami. Entonces eran 5 de familia y el tsunami los pierde, y eran 3 niños y una pareja. Y el tsunami los pierde y los separa completamente, ¿no? Entonces, la película trata en el peregrinar que hicieron los niños de 5, 7, 10 años, ¿no? Y la pareja, y al final logran encontrarse. Por eso se llama Lo Imposible. O sea, se encontraron, sobrevivieron los 5 y se regresaron. Pero no fue fácil, o sea, fueron meses para que pasara esto, ¿no? Porque ya se habían encontrado 2, pero faltaban los otros 2. Y lo que hacen los chicos para sobrevivir y la ayuda que se prestan entre todos está muy interesante. Y yo no sabía que había hecho esta película, él no lo había reconocido, pero lo investigué un poco y ya lo vas a reconocer un poco. Es Spider-Man, él es el nuevo Spider-Man. Ya. Yeah. Hizo su regreso a casa en el 2018, la película de Spider-Man.
luego hizo Avengers Infinity War, Avengers Endgame en el 2018, y uno diría, y luego hizo Spider-Man Lejos de Casa en el 2019, y ya uno diría, ya con esa fama y esas películas, pues muchos actores ahí se quedan, ¿no? Ya se les sube la fama y ya no hacen más y no avanzan. Sin embargo, este actor tiene buenas películas, aparte de esas que no son tan conocidas porque su fama digamos que le opacan. Su fama de Spider-Man le opaca sus otras películas. Hizo otra película que se llama El Diablo a todas horas, del 2020. Y es una película, es un thriller, ¿no? Es un thriller psicológico. Está en Estados Unidos, el antiguo, digamos, de Estados Unidos en los 90, 80, pero está muy bien llevada la película, es una buena película. Sale Robert Pattinson, que es el vampiro, hizo la trilogía de vampiros, no sé si te acuerdas, muy famoso, ¿no? Crepúsculo se llama, Crepúsculo, ¿no? Muy famoso, es un galán y todo. Sin embargo, hizo la película con Robert Pattinson, me sorprendió que estuviera en esta película, y esa es otra buena película. Después hizo otra película en el 2021 que se llama Chaos Walking, ¿no? El Caos Andante. Y es una película de ciencia ficción donde cae una nave en un planeta parecido a la Tierra. Lo único que este planeta tiene un campo magnético, hace algo muy raro, hace que entre hombres nos escuchemos nuestros pensamientos. Lo hace muy difícil para las mujeres. De hecho, muchas mueren porque es como todo lo que pensamos se oye, como que lo pasa telepáticamente, ¿no? Entonces, la premisa de la película es que cuando llega un grupo de rescate, porque estos humanos ya tienen varias generaciones en este planeta, llega un grupo de rescate por la gravedad y la situación magnética, choca la nave y solo queda una mujer sobreviviente, ¿no? Entonces, es el clásico de Tom Holland, la descubre y dice, wow, una chica. No dice nada, ¿no? Y la chica, lo escuché, ¿no? Y todo lo que él piensa como es muy guapa, no había visto nunca una mujer, la chava lo está oyendo, ¿no? Y está interesante la película, está bien llevada. Esta película es de 2021 y tiene buena actuación este cuate. Y después, donde me surgió la curiosidad de hacer este capítulo, hizo Uncharted, Fuera del Mapa. Es una película que hizo en el 2022. ¿Tampoco te suena esta? Sí, bueno, me imagino que es basada en el videojuego, porque el videojuego sí jugué varios en Uncharted. Exactamente, es una película basada en el videojuego. Que es un explorador, ¿no? Tipo Indiana Jones. Exactamente. Y aquí es donde voy a atar algunos cabos. Este actor me gusta porque tiene un gran futuro, está haciendo buenas películas y me recuerda un poco, hay actores que salen, vamos a poner de ejemplo como a Robert Pattinson, que de repente tiene su fama y ya queda. O te voy a poner otra analogía, por ejemplo en Star Wars estaba Luke Skywalker y estaba Harrison Ford. Bueno, Harrison Ford era Han Solo. Pero ¿por qué recuerdo el nombre de Harrison Ford? Porque él después de hacer Star Wars se fue a hacer Indiana Jones y se volvió otro personaje famoso. Y después de esto siguió haciendo películas durante décadas, ¿no? Y muy buenas películas. Entonces se volvió un actor mundialmente reconocido y para varias generaciones. Y esto es un poco, lo de Uncharted está basado en Indiana Jones. ¿Te acuerdas de Indiana Jones? Sí. Un personaje de acción ya muy viejo. Entonces Harrison Ford lo hizo y hacen menciones en esta película. Y este chavo, ojalá, obviamente son sus agentes que lo están llevando bien. En vez de dejarlo estancado en Spider-Man y en Avengers Games, que por supuesto es el dineral que te puedas imaginar, son las películas con mayor taquilla que se hayan hecho en la historia. El cuate sigue haciendo películas y se mete a hacer una trilogía, va a hacer una trilogía de Uncharted, y tiene buen personaje. Obviamente la película esta es de acción, y como el videojuego, pues sí está un poco exagerado, vamos a llamarlo, ¿no? Un poco exagerado, pero es entretenida. Y si hubiera forma de, digamos, de invertir en actores, yo
apostaría o invertiría en este chavo porque ha ido muy bien manejado, además se maneja muy bien en los medios y casi te puedo apostar que de aquí a unos 10 años va a seguir haciendo películas. Ya lleva una trayectoria, aunque es muy joven, está en los 20, lleva una trayectoria ya como de 10 años en películas. Ya ha hecho las películas más taquilleras. Pero ¿cuándo salió en la que hace, ahora sí que, la de Spider-Man? No, Imposible se llama, Lo Imposible se llama, la de Tsunami, salió en el 2012. Ajá, pero después hace Spider-Man. Después hace Spider-Man, lo hace en el 2018. Hace películas, no creas que se quedó sin hacer nada. En medio ha hecho cortos, ha hecho otro tipo de películas, ha actuado en segundo papel. Okay. No se ha quedado, no se queda estancado. Ajá. Donde da el brinco completamente, porque sí fue protagonista en el 2012, fue en Spider-Man. Okay. Ahí ya se volvió sí, no, ya. actor de primer rango, pero aún así lo que me sorprende es seguir viendo películas de él como protagonista, y además buen protagonista y además haciendo buenas películas. Si sigue así, va a llegar a ser uno de los grandes en 5 o 10 años más. Va para el Oscar está muy bien manejado, tiene muy buena carrera. Te digo, si habría forma de invertir, ¿no? como inversiones en este cuate, no lo invertiría, porque lleva una carrera impecable y muy buena. Y eso más o menos era el comentario, ¿no? Hacer el comentario, recomendar estas películas de Lo Imposible. Es muy buena película de acción basada en hechos reales. El Diablo a Todas Horas, que me recuerda mucho a los libros que dijiste al principio de los capítulos, porque son de este tipo de películas donde no hay nada sobrenatural, pero hay una maldad que va circundando toda la historia y está interesante. Y luego tenemos esta de Chaos Walking, también es muy buena película, y si no han visto Uncharted, bueno, por la nostalgia de los videojuegos también es muy recomendable. Órale, la que mencionaste de ciencia ficción es la de Chaos Walking. Sí, es de Chaos, así se llama. Esa es la es buena película. No, pues mira, la verdad hasta me da pena no conocerlo. Lo he escuchado, pues sí, pero lo vuelvo a repetir como en casi todos los podcasts. No sé absolutamente nada de cine, o sea, no veo películas, es raro la película que veo, es básicamente porque la gente me dice es que tienes que verla, ¿no? Pero es rarísimo que yo vea una película. Y me da pena porque esto ya es cultura general, cultura pop, digo, es Spider-Man, ¿no? Y yo no me sonó al principio hasta ahora, ¿no? Y ahorita ya me estoy sonrojando, ¿no? Pero para esto estamos haciendo este podcast, porque en realidad me gusta mucho aprender de cine sin tener que chutarme todas las películas y las voy seleccionando para ver cuáles son las que de verdad me llaman la atención. Sí, te adelanto que las de superhéroes son palomeras y son para cuando no tengo nada que hacer, pero normalmente me duermo, ¿no? O sea, la verdad, o sea, he visto 3, 4 y no completas, ¿no? Pero esta que mencionaste de Chaos Walking, yo creo que sí se agrega. No, y te recomendaría también la del Diablo a Todas Horas. Es buena película, es un buen thriller, ¿no? Es un thriller y está interesante. No. Es como, ¿cómo explicarlo? Como que hay violencia, pero psicológica. Hay violencia. Llega a haber un poco de violencia, sí, por supuesto, pero hay asesinatos, sí, pero la violencia es más psicológica. No es violencia brutal, ¿no? Y está interesante. Por eso quise recomendarlas, porque una cosa es que hagas varias películas, ¿no? Y otra cosa es que hagas buenas películas y estés haciendo buenas películas. Eso es diferente, ¿no? Eso es la diferencia de la carrera entre Harrison Ford, que es que era Han Solo, y Luke Skywalker, no me acuerdo cómo se llama el actor, ¿no? Que estás con la persona incorrecta, ¿eh? No, bueno, pero realmente es que no hizo grandes películas y fue el inicio de 2 carreras y se vio cómo alguien quiere hacer una carrera cinematográfica de actor y cómo alguien ya se quedó estancado en el papel, ¿no? Entonces
es lo malo cuando te dan un papel tan importante de una película tan taquillera, ¿no? O sea, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Salirte del papel de Harry Potter no es tan fácil. Creo que después hizo por ahí una obra de teatro, pero no es tan fácil. O sea, tú lo ves y dices, es Harry Potter, ¿no? No, hizo otra película basada en hechos reales de un escape de una prisión de Sudáfrica. Okay. Este cuate me parece que apoyó, el que él representa, apoyó al movimiento africano, digamos, y lo encerraron por ello. Pero era alguien bastante inteligente y buscó la forma. Te voy a dar un spoiler. Buscó la forma de con una llave con un jabón hacer una llave. Ok, bueno. ¿No? Y logra escaparse, y esa es la historia. Pero sí, realmente no hizo lo mismo. Es muy difícil de salirse de un personaje de Harry Potter. Por eso esto es lo importante. O sea, imagínate de salirte del personaje de Spider-Man. Es muy difícil, ¿no? Y aparte que lo logres hacer y lo hagas con éxito y te metas a otros personajes, entonces ya es el actor el que es buscado, ¿no? Ya no es el personaje. Y este tipo de actores nos regalan bastante buenas películas, pero no, sí. Te voy a dejar una tarea. Así como nos presentas a este personaje, creo que ojalá un día nos puedas platicar del que hace de Mr. Robot. Un gran actor que ha hecho varias películas y se sale muy bien del personaje. De la serie de Mr. Robot. Ajá. No sé cómo se llama. Es este hacker, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Y ha hecho varias películas. Ahorita no te sé decir, pero sí he visto, al menos, no sé, en una sale de vagabundo. Claro. Y sí, totalmente, o sea, tú lo ves y dices, claro, es el mismo, pero a los 10 minutos te olvidas que lo conocías, ¿no? Porque se mete muy bien en los personajes. Ahora, ese va a ser el tema del capítulo que viene. Vientos. Sí, porque a ver qué más trae. A ver qué tal. Ese actor. Lo conozco y todo, es muy buen personaje. Vamos a ver qué tal su historia, ¿no? Sí, es un gran actor. En este tipo de cosas, aparte de tener carisma, inteligencia, necesitas luego fortuna, ¿no? Porque a Tom Holland tuvo la fortuna de entrar a Spider-Man. Y de ahí se va a empezar a disparar. Y además, no nada más que te dispares, tener la inteligencia para mantenerte centrado, ¿no? Y en el objetivo. Eso también es muy importante. Sí. Pero bueno, vamos a ver el capítulo que viene, cómo nos sale y cómo va nuestro personaje que estamos hablando. Y bueno, pues ya Rodrigo, pues ya me despido, ya llegamos casi al final del programa. Sí, muchas gracias por la lección de cultura general y de cultura pop, que me avergüenzo no conocer no haber reconocido al actor por su nombre. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Para eso es este podcast y nos vemos el siguiente miércoles con más contenido. Gracias a todos por habernos escuchado y que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Saludos desde Puerto Escondido. Y saludos desde nuevamente la Ciudad de México. Hasta luego. Somos los sobrevivientes del terremoto del 85, del colapso económico del 97, del 9/11/11 y sus guerras, del terremoto del 2017 y de la pandemia. Somos Pod Apocalíptico.